a los compañeros que después vayan a revisar el tema. Como, bueno, habíamos acordado el día de hoy, vamos a revisar el tema de el aplicativo para la captura de los datos en campo del tema vial. En este mismo aplicativo también podríamos hacer la misma integración o levantamiento de los datos de la vivienda, dado que permite también capturar coordenadas y pues a través de los formatos ya en físico que lleven en campo, nosotros ya, digamos, ustedes nos devuelven esos formatos ya en formato de en Excel y nosotros ya incorporaríamos eso en la base de datos como para no generar dos aplicativos que hacen la captura. Inicialmente, yo les había comentado que podíamos hacer esta captura de los datos con otra aplicación, pero este fin de semana que estuve trabajando en el tema de desarrollar la aplicación y cargar las vías y hacer una actualización de algunas redes, me di cuenta de que, dado que, digamos, vamos a trabajar vías rurales y la extensión del municipio digamos, grande, digamos que era más prudente o más fácil utilizar otra aplicación que hiciera el ejercicio un poquito más fácil del monitoreo. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a utilizar una aplicación móvil que se llama Avenza Maps. Mostrarle por acá un pantallazo de cómo debe. Y ya entramos en detalle de cómo es la aplicación. La aplicación es esta. Es una aplicación móvil que permite cargar, es libre, ¿cierto? También se puede pagar como para tener algunas otras funciones, pero las funciones que nosotros vamos a utilizar, digamos que con la versión gratuita, digamos que es más que suficiente. Entonces no tendríamos problema. Esta aplicación que lo que permite que uno elabore un mapa en PDF, ¿cierto? Independientemente del tamaño, en este caso está elaborado en tamaño pliego, como para facilitar eh, mayor visualización de datos en mayor detalle. Igual la extensión también del municipio es grande. Hace uno el mapa y sobre el mapa, digamos, hace lo que popularmente uno diría rayar sobre el mapa. Sobre el mismo mapa uno empieza a construir nueva información geográfica o actualizar la que ya esté a partir pues de elementos. Entonces, lo primero que vamos a revisar es como el tema de las convenciones para revisar qué informaciones que contiene el mapa y como cuáles serían esos datos que nosotros íbamos a actualizar. Sí, Inge, bien pueda. Sí, Inge, bien pueda. Sí, señor. Sí, sí, señor, claro. Digamos que hay un videito tutorial, digamos, de hecho este mapa ustedes también lo pueden mandar a plotear. Lo que no sé es que creo que en Mercaderes no hay tema como servicio de plotter pues así para imprimir mapas en tamaño pliego. Ah, sí. Sí, aunque digamos que en el aplicativo, pues lo ideal es mejor subirlo completo, pero yo le puedo generar este mapa en tamaño carta o oficio para que usted lo imprima y lo lleve pues en una hojita carta, pues como para que también tenga y pueda rayar sobre la misma hoja si lo desea. El aplicativo, sí. Así es, sí. Mira, sino que una forma como para que de pronto sea más, yo le entiendo, digamos, la idea de sacarlo por tramos.
sino que una forma como para que sea más optimizada la herramienta y de pronto no haya tanta confusiones en cuanto a cuál es el archivo que tiene todos los datos. Digamos que nosotros aquí podemos, de hecho, ustedes con este mismo mapa podríamos hacer el trabajo completo de todo el municipio. Solo que ustedes, digamos, si lo van a trabajar por sectores, no habría problema porque cuando ustedes se ubiquen eh, con el aplicativo móvil, digamos, ustedes van a estar como una vista así como uno a uno, viendo solo como el tramito de la vía o el sector donde estén trabajando. Pero tendrían todo, digamos, en teoría el universo o el mapa del municipio para ir trabajando los datos. Entonces, por ejemplo, usted trabajó, voy a buscar aquí un corregimiento, por ejemplo, en este, sombrerillos, trabajó usted el día de mañana, por ejemplo, trabajó en el día en el corregimiento de centro poblado Sombrerillos y otro centro poblado, y ahí queda guardada la información. A los 15 días o a los 8 días trabajó en otro y ahí va quedando en una misma base de datos, va quedando toda la información. Cuando usted me envíe los datos, que creo que fue la parte que hizo falta de cómo es enviar los datos, ya están como todos los datos ahí. Usted me puede enviar los datos de manera parcial, pero cuando me envíe el último dato del último corregimiento, digamos que ahí en la misma base de datos va a mandarme otra vez todos los mismos datos y ahí va a quedar como completa toda la base de datos. Entonces no hay necesidad como de pronto de yo le envíe solo por tramos, sino que usted en el mismo mapa, como se va acercando, va trabajando con la aplicación, le va permitiendo ver en qué parte del municipio está y usted va tomando los datos ahí y lo podemos ir viendo esos datos de manera secuencial donde van, qué ha ido haciendo en cada tramo, en cada sector. ¿Listo? Sí, la aplicación le dice en dónde está. Exactamente. Bueno, entonces, volviendo aquí como a las convenciones de porque estamos como tratando con esto de elementos, digamos que nosotros pues, como el mismo trabajo que hizo la gobernación con el tema del plan vial. Ellos cartografiaron una cantidad de elementos geográficos que de pronto aquí se encuentran como, en teoría, resumidos como esos principales elementos. Por una parte, ellos hicieron el levantamiento del tema de los muros, de todos los muros asociados como esas obras de contención en las vías, de pronto para el tema de riesgo o obras para sostener laderas. Entonces esto de muros es una capa de puntos, capa de coordenadas, que la misma aplicación móvil permite hacer ese tema de la captura de las coordenadas. Ahorita yo les muestro nuevamente el videito que le envié cómo hace el tema de la captura de las coordenadas. También ellos levantaron las obras de drenaje asociadas o que se hicieron sobre los cauces por donde pasan las vías. Todo lo que es Boscolver, cualquier otra alcantarillas, cualquier otra obra de drenaje, pues ellos también referenciaron esos puntos. También referenciaron el tema de los puentes y pontones, también están ahí incluidos. Y también ellos tienen unos temas de unos puntos de sitios críticos, como ahorita lo mueven en el CEL, algunos sitios como donde presentan deslizamiento o hay pérdida de banca, como esos elementos que se consideran sitios críticos en el sentido de una vía, ¿cierto? ¿Cuáles serían esos elementos que pueden afectar a la vía en su funcionamiento? Dentro de esa caracterización vial, que todo esto hace parte de la caracterización vial, el plan vial hizo unas vías, ¿cierto? Ellos priorizaron unas vías a través de talleres, en la documentación que les envió Liz, yo estuve revisando como todo eso es Excel y todas las estadísticas, y en la metodología ya hicieron que a través de talleres de participación comunitaria priorizaron unas vías para ser, digamos, cartografiadas o inventariadas dentro de ese proceso del plan vial, que eso fue en el 2018, pues a raíz del año actual, del 2025, nosotros ya han transcurrido pues 7 años, entonces se requieren pues obviamente volver a revisar esos mismos tramos, ¿cierto? Todas esas vías, a ver cómo ha cambiado, ¿cierto? Si ya esos tramos que ellos presentaron que estaban buenas, pues continúan estando buenas o tuvieron algún deterioro o hubo mejoras, entonces, digamos, nos toca otra vez volver a hacer el ejercicio de volver a recorrernos esos mismos sectores para saber
evaluar el estado a la luz de hoy. Adicionalmente, se incluyen unas nuevas vías que de pronto aquí también haría falta eh, lo, lo que desde la parte de planeación nos envían, pero en estas nuevas vías, ahorita que le muestro el mapa, lo que se hizo fue coger estas vías del plan vial y comunicarlas o terminarlas de empatar o enlazar hacia la articulación con el casco urbano de Mercaderes, porque algunas no estaban conectadas como a la vía nacional, sino que estaban como aisladas. Entonces se trató como de comunicar esas vías, que no quedaran como tramos aislados, sino que se conectaran y que esas vías también tuvieran esa conexión hacia los centros poblados, ¿cierto? Como hacer esa articulación de esos tramos que de pronto hicieron falta, que no son muchos. Entonces vamos a ver pues aquí espacialmente, entonces vamos a tener que esas nuevas vías se encuentran de color rojo y que las vías del plan vial que se habían ya cartografiado que están de color morado. La otra observación es que las vías que están en color morado tienen una codificación que les estableció el plan vial y las que están en rojo hay unas que no tienen codificación. Esas vías también habría que revisar cómo se va a hacer ese tema de la codificación vial. Habría que revisar qué código se les va a atribuir, porque pues algunas no lo tienen. Entonces, digamos, revisando, por ejemplo, aquí tenemos el casco urbano de Mercaderes y miren que aquí sobre la misma línea del casco urbano tenemos un código, que este es el código nacional de la red del Invías, que esta vía pues hace parte del Invías. Y miren que acá están estas otras vías que están en color rojo, ¿cierto? Que no tienen código, que son esas nuevas vías que se hicieron para que se articulara. Vale, alejarme un poquito aquí. Mire que acá estaba la del plan vial. Entonces, mire que aquí, estas vías de aquí no se articulaban a esta vía principal. Entonces, lo que se hizo fue incluir estas rojas para que hiciera el proceso de articulación. Y miren que ellos habían priorizado estos pequeños tramos de acá dentro del plan vial, pero estas otras no. Entonces, eso es lo que se hizo fue hacer esa articulación, no solo de esas, sino de las otras, por ejemplo, que conectaran, miren acá, este Curacas, este centro poblado, la caracterización del plan vial solo contempló, digamos, esta zona hacia acá, hacia arriba, pero miren que de aquí a que conectara al centro poblado, se articulara, al centro poblado, al casco principal, la cabecera municipal, pues esta vía no estaba ahí que permitiera hacer esa articulación. Entonces, eso es lo que se hizo. Se incluyeron esas vías para que hubiera una interconexión o una articulación entre los centros poblados rurales y la cabecera municipal, ¿cierto? Ya con la alcaldía se revisarán esos nuevos aperturas de vía y pues se mirarán si constituyen alguna de las que ya están aquí o habrá que, digamos, incluirlas nuevamente como nuevas, ¿cierto? ¿Cuáles serían esas nuevas vías? Adicionalmente, ustedes van a encontrar, por ejemplo, diferentes puntos, ¿cierto? Miren, aquí están los puntos azules, que son las obras de drenaje que tienen las vías. En algunas partes hay muchas obras, seguramente porque todas son sitios donde hay mucho manejo de agua, ¿cierto? Hay muchas redes. En el mapa yo traté de pronto no incluirle como solo la información básica, como las vías y los drenajes y los nombres de los drenajes. En algunas partes ellos tapan como un poquito el tema de las obras de drenaje. Podríamos mirar si le bajamos, sino que si le baja un poquito más el tamaño de la letra, como esto está en tamaño pliego, digamos que aquí lo vemos bien, pero en la aplicación si le baja uno el tamaño de la letra mucho, ya lo ve como pixelado, no se alcanza a leer con claridad el nombre. Pero ustedes aquí alcanzan a ver que todo esto por estos sitios están llenos de obras de drenaje. También, pues en otras partes vamos a encontrar, por ejemplo, miren, acá tenemos puntos de color amarillo que son lo que ellos llaman sitios críticos. Estos puntos de color café oscuro son los muros, digamos, de muros de contención, para estabilización de laderas, de las vías, y estos puntos de color naranja son los puentes. Entonces, adicionalmente, esos puntos sobre la misma información que ya existe, casi que con la aplicación móvil lo que se va a hacer es como volver a calcar el mapa, ¿cierto? Lo que se va a hacer es que el mapa se vuelvan a tomar esos mismos puntos. Ustedes sobre esos mismos puntos
Puede que el punto, si ustedes ven que el puente o el muro respecto al PDF, cuando ustedes van a campo a tomar la coordenada, resulta que está un poquito corrido, usted toma la coordenada donde le marque el sitio real y nosotros ya hacemos movemos el sitio porque puede que algunas coordenadas pueden que estén desplazadas, no lo sabemos. A veces eso sucede, depende de la misma precisión. Pero la idea es que nuevamente hay que volver a capturar esos datos de los puentes, de los muros, y si hay si hay nuevos puentes que no estén aquí incluidos, o muros o obras de drenaje, pues hay que volverles a tomar el punto e indicar ese estado en el que se encuentra, si están buenos, cuál sería el tamaño. Respecto al tema de las longitudes de las vías, más que todo, las longitudes de las vías, nosotros ese dato se lo volvemos a pasar, ese dato digamos que lo calcula, la longitud y la pendiente de las vías se la podemos nosotros, ese dato proporcionar a ustedes porque nosotros digamos que las pendientes a nivel urbano y rurales, digamos que nosotros las vamos a calcular a partir de unos modelos de elevación del terreno y ahí le podemos asociar a cada tramo de la vía, indicar cuál es la pendiente promedio en la cual se encuentra. También, digamos, a cada punto le podíamos también extraer el dato de la altura sobre el nivel del mar. Y la longitud a las líneas también, eso lo podemos hacer. Entonces no es necesario que de pronto ustedes vayan a hacer en campo con cinta métrica la longitud de la vía, pero si el ancho, sí toca medirlo en campo, usted lo puede medir en ciertos sectores. No quiere decir que toca irse a medir esta vía en todo lado, sino usted más o menos identifican de tal tramo, cuando hacen el recorrido, por ejemplo, que van de este punto a este punto, identificaron que esta vía aquí era destapada y de aquí es pavimentada, pues dice que este tramo de aquí a aquí, que era destapado, tenía un ancho, por ejemplo, promedio de 3 metros, 4 metros y el que estaba pavimentado de 5, ¿cierto? Entonces, más o menos esos son los datos. Ellos en el tema en la caracterización que ellos hicieron, digamos que ellos tienen unos Excel donde sacan esas estadísticas del estado, ¿cierto? Está bueno, si está malo, está regular. Lo que yo hice aquí es como extraer alguno de esos datos con los mismos nombres, como para que quedaran como ejemplo de qué es lo que se pretende, digamos, levantar, ¿cierto? Por ejemplo, este tema de la caracterización vial hace referencia, esta primera pestaña, al tema de aquí en el mapa, pues hasta a las líneas de las vías, tanto las existentes, que son las que se incluyeron en el plan vial, que son las de color morado, y las nuevas, que nosotros llamamos nuevas, pues no quiere decir que la vía siempre ha existido, las llamamos nuevas porque se van a incluir nuevamente, se van a incluir como una nueva en la caracterización del plan vial. Entonces, aquí encontramos que un ejemplo, ¿cierto? Acá colocan, por ejemplo, esta es la fecha en la que sí, se hizo el levantamiento de las vías, por ejemplo, este dato de la longitud, esto es lo que yo le decía que nosotros este dato nosotros se lo podemos pasar porque esto lo calculamos a través del software. Entonces, este dato no necesitan ustedes calcularlo, la longitud, que es la longitud eh, de manera longitudinal de la vía, no el ancho. Entonces esto lo podemos calcular. El tipo de relieve, esta es una, digamos, una descripción del tipo de relieve. Esto sí, de pronto sí lo pueden ustedes hacer, ¿no? La vía está en un relieve montañoso, está más o menos plano. Igual eso, digamos, también va a estar asociado como a la pendiente, que nosotros la podemos calcular, tenemos ese dato para calcularlo y esta puede ser un atributo en otro. Después, usted, está montañoso, entonces nosotros, luego con el tema de la pendiente podemos verificar o corroborar esa información. Acá hice el tipo de superficie, entonces está destapada, ¿cierto? Entonces la vía está destapada, entonces ahí puede ser destapada, pavimentada, ¿cierto? Como de esas características. Y el estado, entonces puede estar mala, en regular, bueno, ¿cierto? Aquí estarían como la descripción de esas características y el número de carril. Entonces la vía solo tienes de un solo carril, que creería que son casi todas las vías de mercaderes tendrían un solo carril, y aquí el ancho del carril, ¿cierto? Si tiene berma, que puede ser más que todo como el tramo urbano, el ancho de la cuneta, miren que aquí estos nombres lo deja así tal cual, ¿por qué? Porque vienen del plan vial y cuando usted nos proporcione la información, nosotros le vamos a volver una tabla que va a tener estas mismas columnas con esta misma información y ya solo es como
eh, aquí aparecen los nombres como abreviados, porque las bases de datos, digamos que en cuanto a los caracteres de las columnas, solo permiten como 10 caracteres. Entonces, los nombres se abrevian y se busca que esa abreviatura tenga como unas, que uno la pueda leer y no tenga que hacer como mucho esfuerzo como para saber qué es. Entonces, este es el ancho de la cuneta, este es el ancho del separador. Pero digamos que estos datos, yo creería, y ya los ingenieros me corrigen, que pues digamos que para mercaderes poco se va a ver en cuanto a que estos temas de ancho de la berma, ancho de la, bueno, de la cuneta sí, pero el separador, bueno, está más asociado como a vías de primer orden, tipo autopista, donde se puede, que tienen como unas características que pueden ver todos estos elementos. Puede que la principal tenga alguno de estos elementos, sí, señor. Sí, ahí lo sigue. Así es, sí, en estos otros datos que no tenga el dato, eso como mencionaba, se coloca en cero, digamos que porque en una vía rural no le aplica el tema ancho de berma, ancho de cuneta en alguna zona no corresponde, entonces no habría problema. Ah, listo. Digamos que aquí, bueno, está la otra parte, ¿cierto? El nombre de la vía, ¿cierto? Es importante colocar ese tema de cuál es el nombre de la vía, ¿cierto? En caso de que se sepa cuál es el nombre. Igual, cuando no se tiene como un nombre así, o sea, las vías como rurales, los nombres suelen ser vía que comunica tal corregimiento, bueno, tal centro poblado con tal vereda o tal corregimiento. Suele tener ese tipo de nombres indicativos para saber la vía de qué zona comunica a, a qué otra zona, ¿cierto? Acá ellos manejan, hay una columna que es el tema de la categoría. Entonces, aquí esta de categoría que incluyen si son de primer orden, segundo orden, tercer orden, entonces acá colocamos que esa vía no había sido categorizada. Nosotros podemos incluir, si sabemos de acuerdo a la clasificación vial a qué corresponde, pues colocar como ese dato, ¿cierto? El tipo de eje dice que es una calzada sencilla, el sentido dice que es doble sentido, y aquí en observación ustedes pueden indicar cualquier observación sobre la vía que consideren correspondiente. Puede decir la vía se encuentra en buen estado de mantenimiento, o le hace falta adecuación, o le hace falta cuneta. Ustedes ahí pueden colocar una observación pertinente en relación como al elemento que están haciendo, en este caso de la vía. Entonces ahí lo podían colocar. Entonces, esto se extrajo de los formatos o el Excel que se tiene en el plan vial del 2018, como para nosotros adecuarnos a este formato, nosotros le podemos agregar más columnas, ¿cierto? Los ingenieros pueden proponer más columnas o más información y simplemente pues eso va a estar aquí y también se va a agregar, digamos, de aquí en adelante y, y eso se puede incluir en la base de datos, ¿cierto? Nosotros podemos agregar más información. Lo otro que tratamos es como empalmar, ¿cierto? Mantener esta estructura es como para darle continuidad a ese mismo trabajo por si el día de mañana la gobernación de pronto plantea hacer un segundo trabajo, incluir nuevas otras vías o quiere mirar de pronto lo que nosotros hicimos, pues que se acople a lo que ellos ya tenían. Entonces ellos al ver la misma estructura van a decir, bueno, nosotros lo que hicimos fue esto y ellos lo que hicieron fue esto y digamos, se acoplaron como al mismo modelo de datos, a la misma estructura y agregaron nueva información, que puede ser pues también otro elemento importante. Entonces, aquí en la segunda pestaña, ya en cuanto a los muros, pues en cuanto a los muros, bueno, vuelve, ¿cierto? Vamos, un elemento aquí importante es el código de la vía, agregan código de la vía. Habría que revisar ya con los ingenieros esas vías que no tienen código, cómo se pueden codificar, bajo qué manual ellos se hace la codificación de las que no tienen código, si se le puede colocar. Bueno, la fecha pues va a ser la fecha de la captura. Este tema de la longitud, pues lo que hemos mencionado que nosotros hacemos la captura de la longitud, señor.
Ahí lo escucho. Sí, Inge, claro, no, exactamente como usted lo menciona, digamos que esa es como la idea del trabajo. Obviamente, si continuar con los mismos nombres que ellos tienen, la codificación, esas nuevas vías que se incorporarían, digamos que traerían esa clasificación de terciarias que se hayan aperturado y esa codificación que usted menciona me parece pues correcta pues como para agregarla ahí. Por ejemplo, esta columna nosotros tenemos una duda en cuanto al nombre que también estamos como validando con la gobernación. Por ejemplo, esta columna que hace referencia, esta no se entiende como tanto este nombre, pero por ejemplo, este sí es el ancho del carril. Aquí le colocan el lado, entonces aquí hacen la descripción, la altura, ¿cierto? Este es del muro. Esta altura en metros, 3 metros, 1 metro. Y este OBS son las observaciones que ellos agregan sobre el muro que está construido pues al lado de la vía. También tenemos lo mismo, digamos que las otras columnas guardan como la misma lógica. Las obras de drenaje. El código de la vía, cuál está asociado a la obra de drenaje, bueno, la fecha, el estado de servicio de la obra de drenaje, está colmatada, está limpia, está medianamente colmatada, el estado en que se encuentra, si está bueno, si está malo, ¿cierto? Regular, el tipo, entonces aquí ya no indica el tipo, el material, la longitud, ¿cierto? Ahí sí más o menos, ahí sí toca, esa sí no esa como, no es un elemento lineal que vamos digamos, a cartografiar sin un punto, entonces ahí sí indicaría más o menos cuál es la longitud de la obra de drenaje que está atravesando el cauce, ¿cierto? Eh, el número de sesiones que tenga, el ancho, y aquí también tiene el tema de observaciones. Para los puentes es la misma información, ¿cierto? Código, fecha, longitud. Esta que tenemos la misma pregunta, esta que hace referencia como destino, no lo tengo claro. El nombre del puente si se tiene, el nombre del puente, el ancho, ¿cierto? Este es como el número de luces, como el número de carriles. El estado de la superficie y el estado pues ya de la infraestructura y las observaciones. Los sitios críticos, volvemos, tienen como la misma información. Miren que está más asociado acá en el tipo, se uno cuenta a qué están relacionados. Por ejemplo, si son zonas de la vía que de pronto presenten derrumbes, hundimientos, erosión, ¿cierto? Abultamiento sobre o bajo de la carretera. Entonces aquí digamos, especifican un poco la severidad y acá colocan algunas observaciones. Entonces, estos son como los elementos, como en teoría mínimos, que dentro del plan vial fueron priorizados o se tuvieron en cuenta en la caracterización. Nosotros podemos incluir nuevos elementos o a estos mismos agregarles nuevas columnas, nuevos atributos
y hacer el mismo ejercicio. No sé hasta ahí si hay alguna duda, pregunta. Así es, Inés, sí. Sí, claro, sí. Listo, así es. Bueno, le damos la palabra a Lisette que tiene una pregunta. Bueno, entonces, bueno, una vez ya entendí un poco esta información, digamos que esta información, como les mencioné, dado que estamos en este aplicativo que vamos a utilizar, donde se va a cargar este mapa, él no tiene como un tipo de encuesta, ¿cierto? Sino que él lo que permite es que usted pueda grabar la vía, ¿cierto? Grabar la ruta de la vía y, mira, mostrémosles aquí donde está el ejemplo. A ver, espera, yo lo adelanto un poquito por aquí. Este fue el videito tutorial que yo. Entonces el aplicativo tiene tiene varias opciones, ¿cierto? Dentro de ellas tiene esta opción que se llama grabar trayectoria de GPS, que es la que permite que usted grabe como un recorrido. Entonces lo que ustedes harían es, bueno, inicialmente, antes de hacer como empezar primero, bueno, ustedes después de primero verse el video e importar el PDF pues a la aplicación. Digamos que cuando usted vaya en el día de mañana a campo, apenas usted salga de su casa, usted lo que va a hacer es activarle la ubicación al celular y abrir el aplicativo para que él lo ubique. Como estamos trabajando con el mapa de todo el municipio, digamos que él desde su casa lo va a ubicar antes de que usted llegue al sitio donde vaya a hacer el levantamiento, pues, o el muestreo de las vías. ¿Por qué es importante? Porque digamos que los celulares, pues ellos se conectan directamente a la señal de los satélites que están casi a 20 kilómetros o más de la superficie terrestre. Entonces, se necesita que cuando usted lo active, a la medida que usted se vaya moviendo, él se vaya ubicando. Para cuando llegue al sitio, él ya esté con la mejor precisión. Porque a veces sucede que cuando uno no activa el GPS desde que sale desde la casa, y llega al sitio y lo activa, resulta que él se demora mucho para localizarse en ese sitio en particular donde usted está. Y a veces, como se demora para localizarse, entonces uno a veces
inconscientemente empieza a tomar los datos y resulta que las coordenadas donde uno cree que la está tomando, resulta que no es ahí, sino que quedan en una ubicación a veces 50, 30 metros, digamos, hacia adelante o hacia atrás donde usted creía que debía estar. Entonces, si usted hace el ejemplo de, o la buena práctica desde que sale desde su casa, activa el GPS, abre el dispositivo, ¿cierto? Él lo va, en la medida que usted se mueva, él se empieza a localizar, puede que se muere un poquito, se empieza a localizar y a la medida que usted se mueva, él se va a ir moviendo como usted vaya, a la velocidad que usted vaya, él se va a ir ubicando. Entonces usted va llegando, cuando llegue al sitio, él ya va a estar con la mejor precisión, va a estar ahí, no va a estar como en otro lugar. Y ahí sí, cuando llegue ahí, pues ahora sí empieza pues a hacer el proceso, que aquí nos indica que, digamos, el del primer trabajo es el tema de dibujar una trayectoria con GPS. La trayectoria lo que hace es que usted activa el GPS y él va grabando una ruta a la medida que usted se desplace. Entonces, ahí usted le da, por ejemplo, en esa opción de comenzar el seguimiento y él va a empezar a grabar esa ruta. Cuando usted ya detenga el seguimiento, él graba la ruta hasta donde usted le indicó que dijo que parara. Y ahí cuando él para, que ahorita vamos a ver, es donde usted ahí le va a colocar una especie, va a colocarle o el código de la vía, si esa vía tiene codificación, o algún nombre o identificador que usted le permita ya después relacionar, bueno, esta vía, este tramo corresponde a esta vía y a esa vía a la que yo le lleno los datos de cuál era el ancho, ¿cierto? El estado, si estará buena, malo, porque digamos que este aplicativo no tiene como esa opción como una especie de formulario, pero digamos que fue el que más fácil, yo encontré que más fácil se podía adaptar como a las condiciones que nosotros en en este caso necesitábamos elaborar. Es decir, usted en el formato en campo, cuando pare la trayectoria, mire aquí se va a hacer el proceso de detener, usted le va a llenar, es decir, trayectoria uno y le llena todos los datos en el formulario que ustedes cargan. Luego esos formularios usted nos lo envían, lo pueden enviar ojalá en formato Excel para poder nosotros ya en la base de datos registrar como esa información. Mira que aquí se está haciendo el ejemplo de cambiarle el nombre, pero usted puede, o cambiarle el nombre por el código de la vía, usted le puede dejar ahí donde dice trayectoria uno y luego uno relaciona. Después que lo más importante es que el nombre que usted le ponga se relacione con el mismo nombre en el Excel o en la encuesta donde usted la están llenando el formulario a mano, para nosotros saber cómo luego diligenciar pues los datos. Ojalá el formulario venga como en formato Excel, porque a veces, bueno, me pasa a mí, yo soy un poquito como malo a mí me cuesta entenderle la letra a otra persona y las otras personas también tienen ese problema cuando yo escribo, porque a veces yo escribo como letra pegada, entonces a veces es complicado. Entonces, dado que a veces la caligrafía que tenemos en campo es como muy a mano alzada, a veces no permite que uno todos tengamos como la misma lectura, solo como el que quien hace el dibujo o escribe la caligrafía a mano alzada, pues lo entiende. Ya los otros a veces nos queda un poquito más difícil. Entonces, este es el proceso del grabado. Aquí vamos a hacer se va a hacer en el video otra, otra ruta. Ustedes van a encontrar que a veces, dado que el GPS el del celular, pues no son un GPS que tengan una alta precisión, ¿cierto? Pero para este ejercicio funciona bien porque nosotros la vía ya la tenemos cartografiada. ¿Qué necesitamos? Es identificar como los tramos o los estados en los cuales se encuentra la vía. Entonces, luego, si cuando usted empieza aquí otra vez a hacer el seguimiento, ve que la línea no conecta o se pega exactamente al vértice del anterior, no hay problema, porque ya eso son ediciones manuales que nosotros hacemos. Igual nosotros este grabado es como solo una manera de orientarnos cuál es el tramo de la vía, porque la vía, digamos, cartográficamente ya la tenemos bien dibujada y le vamos a generar unas mejores precisiones ahorita que ya tenemos la imagen satelital. Nosotros la vamos a precisar que esa línea de la vía quede por el centro del eje de la ortofoto, que sería el eje del carril. Entonces no habría problema en que se presenten estas cosas como usted la ven aquí, que el GPS genere como esa especie de curva cuando la vía aquí viene lenta. Lo que pasa es que eso depende del celular. Por ejemplo, yo cuando estaba grabando esa vía, yo estaba como al costado de la vía y mientras me iba moviendo, pues el GPS va haciendo como ese mismo movimiento de uno. Entonces,
Por esa parte no hay ningún problema. Ahorita vamos a ver el ejemplo de cómo capturar el tema de un elemento punto. El elemento punto, pues ya es una coordenada, nos va a servir no solo para el tema está enfocado pues a los elementos aquí del plan vial que son muros, puentes, eh, sitios críticos y obras de drenajes. Pero adicionalmente a eso podemos incluir un quinto elemento, que es el tema de las viviendas. Con este mismo elemento, como para no generar un nuevo aplicativo y de pronto que se vayan a confundir o que les quede más fácil, en este mismo elemento ustedes podrían capturar la información de las viviendas. Digamos que usted simplemente ahorita vamos a ver cómo se captura una coordenada y con esa misma información se puede ir vivienda a vivienda, capturan la información, de hecho tiene una opción para tomar la fotografía y luego van a poder tener nosotros le devolvemos. Mire que ahí se hizo el proceso de tomar una coordenada. Le muestra la coordenada y usted le coloca el nombre al elemento, si fue un puente, si fue una vía, si es una casa. Entonces aquí podíamos ustedes ahí mismo recolectar esa información para que no tengan como diferentes aplicativos para tomar los datos. Por ejemplo, con los de equipamiento sí hicimos un, un aplicativo tipo encuesta para que ellos tomaran los datos. Era porque ellos no tenían, digamos, la complejidad de tomar datos, de tomar puntos y hacer líneas. En este caso, pues tenemos que hacer ambas cosas. Entonces, este aplicativo nos permite fácilmente capturar elementos que son lineales y elementos que son puntuales, ¿cierto? Entonces, aquí podemos hacer, digamos, esos dos datos de una vez. ¿Cuál es la diferencia con el de la encuesta? Que la encuesta nos queda pues que en un formulario en web y nos quedan como todos los datos de la tabla de atributos y aquí nosotros haríamos como un trabajo mancomunado. Ustedes van a levantar una información que a nosotros nos va a llegar por una parte la información vectorial, que serían las líneas y los puntos, y por otra parte nos va a llegar lo que es los formatos, los mismos formatos que ustedes tienen en Excel, donde está relacionando las características de esos elementos, que son líneas y puntos, y luego nosotros integramos eso en una misma base de datos, se lo devolvemos a ustedes ya organizado y ya les queda como un formulario, ya ahí sí le quedan un Excel ya todos los datos organizados, la longitud de todas las vías, el estado de cómo están todas y los puntos donde están todos los puentes, ahí ya les queda como perfecto para que puedan relacionar toda esa información en el informe. Miren que ahí se hizo el proceso de capturar la coordenada y tomar la fotografía. Lo único que me faltó ahí es mostrarle la opción de cómo, eh, de cómo una vez capturados los datos, cómo los envían. Entonces yo le grabo otro videito muy cortico, que es donde después de haber usted capturado los datos, los puntos, las líneas, cómo envían los datos, que es muy fácil, simplemente es darle clic, exportar y ya se exportan como las capas de información. Igual también con LIS, pues si ustedes de pronto tienen alguna duda ya en el manejo de la aplicación y LIS de pronto en campo que está en este momento en el municipio les puede dar como la claridad, pues yo estoy tratando de nosotros para la reunión del 5 de diciembre, pues ir y poder dar pues algunas explicaciones más en campo, en físico, pero por ahora pues también ya conoce el manejo del aplicativo y de pronto les podía de pronto brindar alguna asesoría o resolución de dudas del manejo. Él es muy sencillo, tenemos, digamos, el tema de este mapa que nos va a permitir capturar la información de todo el municipio y hacer el levantamiento. Y cuando ya se vaya a hacer el tema de la zona urbana, pues hay que tener en cuenta que en la zona urbana sí hay que incluir, no solo, aquí está, digamos, en la zona urbana, quedamos solo la vía principal, pero hay que incluir todas las calles que tiene la cabecera municipal, ¿cierto? Para los centros poblados, esa parte dentro de la caracterización en el momento, digamos, no se tiene como contemplado, pues habría que ya revisar si se desean incluir. Dentro de lo que hicieron en el plan vial fue como la vía principal que comunicaba hacia el centro poblado, no las calles en sí que tiene el centro poblado, pero en la zona urbana sí se requiere pues ese detalle de las calles, de todas las calles que él tenga, hacer esa caracterización.
Yo no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, duda. Pues sí, no, los celulares que tengan Android, que sea, bueno, este digamos, funciona para Android y también para iPhone. Obviamente los Android, pues, digamos, tienen un mejor manejo de la batería, un mejor manejo en el consumo de la batería. Sería importante, si ustedes van a estar largas jornadas en campo, de pronto de tener algo que se llama un power bank, que es como el celular, usted lo van a estar manipulando en este tema de grabar con el GPS, está tomando, él digamos va a tener un consumo de batería un poquito mayor, no pues no va a ser exagerado, pero sí va a consumirse un poquito mayor la batería porque va a estar usando el GPS en todo momento. Entonces pueden tener un power bank, que es un cargadorcito inalámbrico para poder, una pilita para cargar el celular en caso tal se le descarguen, pero funciona desde Android 4.0, que eran los celulares más viejitos que teníamos anteriormente, hasta los más recientes. Y la aplicación pues es gratuita. Ya en el video de pronto se explica un poquito más con calma el paso a paso de cómo se instala, ¿cierto? Y cómo se descarga, cómo se instala, cómo se abre, está la aplicación, cómo se abre el mapa en la aplicación y se hace pues todo el proceso. Igual cualquier duda pues me preguntan, también está Felicia de pronto que les pueda colaborar en resolverle alguna duda ahí puntual. La idea es que puedan, el día desde hoy, puedas hacer el proceso de descargar la aplicación, importar los datos y explorar pues como las opciones que vimos ahí en el video. ¿Listo? Pues digamos que de manera remota no les podía hacer como un rastreo, pero pues sí estoy atento como para resolver alguna duda. Igual en este primer ejercicio pues va a ser muy bueno porque ustedes van a poder ver como en campo y pues cuando uno ya lo está utilizando es que le surgen las dudas, ¿cierto? De, bueno, aquí qué se hace y eso, y entonces yo estoy pendiente por si tienen alguna duda, alguna inquietud en el manejo.